Buenos días, hoy vamos a continuar con la unidad 3 del curso de bases de biogenética y vamos a hablar sobre las leyes de genética, específicamente el trabajo de Mendel. ¿Y qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver un breve contenido de la historia de la genética. Vamos a hablar sobre el trabajo de Mendel, cuál fue el organismo modelo que empleó y cómo fueron sus experimentos. Vamos a hablar sobre las leyes que se establecieron a partir del trabajo de este investigador y al final vamos a hacer un resumen. Entonces, como todos sabemos, la genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar los mecanismos de herencia y de variación que ocurren en la transmisión de caracteres hereditarios. Esta rama nació con los trabajos de Gregorio Mendel, conocido como el padre de la genética. Este señor, a partir del estudio con plantas de guisantes, estableció las leyes de la herencia actualmente aceptadas en esta rama de la biología. Y algo que es de resaltar es que en el tiempo en el que Mendel realizó sus estudios, actualmente muy aceptados, ni siquiera se sabía qué era la molécula de ADN. Fíjense que un par de años después del trabajo de Mendel, este investigador descubre en espermatozoides de peces y otro material biológico la sustancia responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios. Hoy sabemos que esta transmisión de caracteres hereditarios se dan gracias a la molécula de ADN, pero en la década del trabajo de Mendel aún no se tenía claridad sobre cómo era esa molécula que permitía esa transmisión de información de generación en generación. Fíjense también que incluso durante el tiempo de Mendel el término genética no se conocía. Este recién fue utilizado por primera vez por este investigador para designar a la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación. Fíjense también que incluso el trabajo de Watson y Crick, en el cual ellos establecen la estructura de doble hélice de la molécula de ADN, recién se conoció muchísimos años después del trabajo de Mendel. Entonces, esto de alguna manera nos brinda un panorama y nos permite concluir que en realidad Mendel fue una persona muy adelantada para su época. Ahora, hablemos un poco más de Mendel. Mendel fue un monje austriaco que se dedicó al estudio de la genética realizando hibridación de plantas en el jardín del monasterio donde él vivía. Y la pregunta de Mendel era, él quería saber cuáles eran los principios fundamentales de la herencia. Es decir, en base a qué se regía o por qué era que él observaba individuos descendientes con características fenotípicas muy similares a sus parentales. Él quería estudiar a qué se debía esa herencia genética. Para esto, Mendel utilizó varios organismos modelos. Él trató de realizar sus experimentos con ratones, luego cambió a abejas, después utilizó otro tipo de planta, hasta que finalmente seleccionó como modelo de estudio la planta de guisantes, la que nosotros conocemos como alberja. ¿Y por qué seleccionó la planta de guisantes como modelo de estudio? Esta planta, por sus características biológicas, tenía ciertas ventajas que permitieron a Mendel responder su pregunta. Entre estas era que eran pequeñas y eran fáciles de crecer, es decir, no necesitaban mucho espacio para cultivarlas en los jardines del monasterio. Y una característica muy importante es que tenían o tienen tiempo de generación corto, es decir, que no hay que esperar muchos años para poder observar la descendencia. Otra de las características es que los gametos producidos en una misma flor pueden ser fusionados y producir una progenie viable. Y esto, en otras palabras, quiere decir que estas plantas pueden autofecundarse y que el resultado de su autofecundación van a ser individuos biológicamente viables, que se van a poder reproducir. Y otra característica muy importante de esta planta de guisante es que sus órganos reproductores pueden ser manipulados y de esta manera controlar qué planta es cruzada con
que otra planta, ¿sí? Entonces, de esta manera le permitía a Mendel tener un control de los cruces entre diferentes características. Algo que es importante señalar es que Mendel estudió varios caracteres fenotípicos de estas plantas. Por ejemplo, él estudió el color de la semilla, si era amarilla o verde, su textura, si era lisa o rugosa. Lo mismo hizo con las flores, estudió su color, si eran color púrpura o blanca. Al igual que con la vaina, evaluó si eran amarillas o verdes o si eran infladas o estrechas. También estudió como carácter fenotípico la posición de las flores, si eran terminales o axiales, y también el fenotipo de tamaño, si estas eran altas o eran bajas. Entonces vamos a hacer primero un breve pantallazo de cómo eran los experimentos que realizaba Mendel y luego vamos a ir a sus resultados. Mendel lo primero que hizo fue generar líneas genéticamente puras de guisantes. Y cuando hablamos de líneas puras, nos referimos a líneas que producen consistentemente descendencia idéntica al progenitor. Es decir, Mendel tomaba plantas que fueran, para cada uno de estos caracteres, en este ejemplo, que fueran altas. Permitía que se autofecundaran y observaba su descendencia, hasta que el 100% de su descendencia tuviera el mismo carácter fenotípico que su progenitor. De esta manera se aseguraba que estaba trabajando con plantas puras, que siempre iban a ser altas. Y esto lo hizo con todos los caracteres. Después, Mendel realizaba cruzamientos entre estas líneas puras de manera controlada. Entonces, cambiando un poco de ejemplo, imagínense que Mendel generó líneas puras, plantas de líneas puras que tuvieran flores púrpuras y plantas de líneas puras que tuvieran flores blancas. Y lo que hizo fue, de manera controlada, hacer un cruce entre estos tipos de plantas. Tomaba el polen ubicado en las anteras de esta flor a través de un pincel y lo ponía en el órgano femenino de la flor con el carácter de color blanco y obviamente se aseguraba de eliminar los órganos masculinos de esta planta para que no se autofecundara, sino que de esta manera él podía controlar quién se cruzaba con qué. Después de esto, Mendel lo que hacía era diferentes cruces. Primero, cruzaba las líneas puras, como ya les dije, cómo se obtenían. En este ejemplo, por ejemplo, cruzaba una planta pura que era alta con una planta pura que era baja. Y a estos individuos que están en este primer cruce se les conoce como generación parental y lo van a encontrar en algunos libros solo con la P. Después, Mendel observaba la descendencia y registraba su carácter fenotípico, por ejemplo en este, todas altas. Después lo que hacía era que cruzaba estos individuos de esta generación filial. Un término importante es, la primera descendencia de este cruce parental se conoce como generación filial 1 o F1. Él registraba las características morfológicas de estas y posteriormente permitía que se cruzaran entre ellas. Después obtenía una segunda generación filial, que es la que conocemos en genética como F2, y volvía a registrar todas las características fenotípicas que se obtenían de esa descendencia. Algo que fue muy importante para el trabajo de Mendel y para que fuera tan ampliamente reconocido es que Mendel no solo registró las características cualitativas, sino que también hizo un conteo riguroso de cuántas de esas generaciones tenían cada uno de los caracteres. Por ejemplo, acá él contaba que de este proceso de autofecundación se obtenían 3 plantas que eran altas y una que era baja. Y así lo hizo con todos los caracteres y con todos los cruces que él realizó. Ahora, después de mostrarles un poco en qué consistían los cruces de Mendel, vamos a ir a sus resultados. Entonces, aquí vamos a pasar un poco al ejemplo del color de la semilla. Entonces, él lo que hizo fue generar líneas puras que tuvieran color de semilla verde
y líneas puras que tuvieran color de semilla amarilla. Y estas las mezcló. Recordemos que aquí estamos hablando de la generación parental. Y lo que hizo fue registrar el fenotipo de su descendencia. Seguramente, Mendel, cuando realizó este cruce entre líneas puras, esperaba encontrar individuos que tuvieran una característica fenotípica intermedia a la de sus parentales. En el tiempo de Mendel era ampliamente aceptada la teoría de la mezcla, que decía que los descendientes serán una mezcla de los parentales. Recordemos que en el tiempo del trabajo de Mendel no se conocía todavía la molécula de ADN, se creía que estas características hereditarias iban en los fluidos corporales de los parentales que se mezclaban y formaban individuos con características intermedias. Sin embargo, esto no fue lo que observó Mendel. Lo que observó Mendel es que toda la descendencia de este cruce de líneas puras tenían el mismo fenotipo entre sí, todas eran de color verde y que este fenotipo era idéntico a uno de los parentales. Esto llevó a Mendel a establecer su primera ley, conocida como principio de la uniformidad de híbridos de la primera generación filial, que establece que la primera generación filial será igual entre ellos, es decir, todos fueron verdes, y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores. En este caso, todos verdes como el progenitor para esta característica. Después Mendel se preguntó qué pasaría si realiza cruces entre los individuos de la F1, que conocemos como híbridos. Recuerden que híbridos son individuos que son obtenidos a partir del cruce entre homocigotos o líneas puras, que lo vimos en el video anterior. Entonces le preguntó qué pasaría si mezclaba estos individuos híbridos de la primera generación filial. Y aquí hay un término que es importante que se empiecen a familiarizar y es cuando en genética se habla de cruce monohíbrido. Ya vimos que la palabra híbrida viene de los individuos obtenidos en la F1 a partir del cruce de dos líneas puras. Y mono, en este caso, se refiere a que estamos estudiando un único carácter fenotípico, en este caso, color de la semilla. Entonces, mono es igual a 1, es solo un gen, que es el color de la semilla, y a esto le llamamos cruce monohíbrido. Ahora, retomando este experimento. Entonces, Mendel lo que hizo fue cruzar estos individuos de la F1 y observó su descendencia. Seguramente Mendel esperaba que todos los individuos fueran de color verde. Sin embargo, no es así. Él observó que en la segunda generación filial, si bien una gran proporción eran de color verde, había una proporción menor que era de color amarillo. Es decir, que la información de color amarillo no había desaparecido, como se observó en la primera generación filial que todos dieron verde, sino que de alguna manera este carácter permanecía escondido en la constitución genética de estos individuos. Y esto llevó a Mendel a llamar al rasgo que era visible en la generación F1 como rasgo dominante, en este ejemplo sería el color verde, y al rasgo que estaba oculto como rasgo recesivo. Recordemos que estos términos de dominancia y recesividad son ampliamente empleados en la genética hoy en día. Entonces, en base a estos resultados, se estableció la segunda ley de Mendel, conocida como principios de la segregación. Y esta ley establece que durante la formación de gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Entonces, veámoslo de un poco más claro y a la luz de lo que hoy en día sabemos. Sabemos que cada uno de estos caracteres, por ejemplo, el color de la semilla, está definido por un gen. Sabemos también que los genes pueden tener diferentes variantes que hoy en día los denominamos alelos. Entonces, en este gen del color de la semilla podemos encontrar el alelo A mayúscula, que va a codificar para el color verde, o también puede estar presente el alelo A minúscula, que va a codificar para el color amarillo. Cuando estos individuos se mezclan, en realidad lo que se mezclan son sus gametos.
y sus gametos son las diferentes combinaciones que puede obtener de sus alelos. Entonces, este individuo, si nos basamos solo en este carácter del color de la semilla, va a dar un gameto que tenga el cromosoma que tiene el alelo verde y otro gameto que tenga el cromosoma color amarillo. Y va a ocurrir lo mismo con el otro parental. Va a dar un gameto que tenga el alelo de color verde y otro gameto que tenga el alelo de color amarillo. Para representar estos cruces entre individuos se utiliza en genética lo que llamamos como cuadro de Punnett, que es lo que observan acá. Entonces lo que se hace es que en la primera columna del cuadro y en la primera fila del cuadro se indican cuáles son los gametos de cada uno de los progenitores. Entonces, de este primer progenitor que tiene dos cromosomas homólogos, de los cuales estos dos cada uno tiene un alelo para el color de la semilla, en el proceso de meiosis se van a separar y voy a obtener un gameto que va a tener el alelo A mayúscula, que es para el color verde, y el otro va a tener el otro cromosoma homólogo que va a tener el alelo de color amarillo, que es A minúscula. Y lo mismo va a ocurrir con el segundo parental. Va a tener un gameto A mayúscula y otro gameto que va a tener el A minúscula. Y si estos gametos son mezclados de manera aleatoria, lo que se va a obtener es, si el gameto A mayúscula se une junto al gameto A mayúscula del otro progenitor, se va a obtener un individuo que va a ser AA mayúscula, que nosotros hoy en día sabemos que va a ser reconocido como homocigoto dominante y que va a tener el fenotipo de color verde. Después, si este gameto A mayúscula se une con el gameto A minúscula del otro progenitor, lo que vamos a obtener es un individuo heterocigoto, y como ya sabemos que el color verde es dominante sobre el amarillo, su fenotipo va a ser de color verde. Lo mismo ocurre si el gameto A minúscula se une con el A mayúscula del otro progenitor, va a tener un individuo heterocigoto de fenotipo verde. Y si se une el gameto A minúscula de un progenitor con el A minúscula del otro progenitor, voy a obtener un individuo homocigoto recesivo con fenotipo color amarillo. Y esto fue lo que encontró Mendel en su cruce de individuos híbridos, ¿sí? Que el carácter no se perdía y que estos caracteres de alguna manera son segregados de manera independiente en los gametos de la siguiente generación filial. Algo que es importante resaltar es que estas leyes o estos resultados de Mendel no fueron un proceso azaroso. Mendel, recordemos que estudió 7 características fenotípicas y él realizó estos experimentos con cada una de estas características, llegando a los mismos resultados. No importa si él examinaba semilla o el color de la flor o el tamaño de la planta, siempre obtenían la misma proporción fenotípica en la segunda generación filial, 3:1. Ahora, Mendel se preguntó, ¿qué pasaría si mezcla líneas puras que tuvieran dos características? Por ejemplo, en este ejemplo, si mezcla una línea pura que fuera de color verde, pero además que tuviera una semilla con una textura lisa, con una línea pura de una semilla que fuera color amarillo y que tuviera una textura rugosa. Entonces, en este primer cruce, Mendel obtuvo una primera generación filial y obtuvo un resultado consistente a lo que ya había encontrado usando un único carácter, y era que todos los individuos de esta primera generación filial, conocida como F1, eran idénticos entre sí y que tenían un fenotipo idéntico a uno de sus parentales, en este caso verde y liso. Luego se preguntó qué pasaría si mezcla los individuos de esta primera generación filial, que son todos idénticos. Y acá introducimos otro término, que es cruce dihíbrido. Ya sabemos que viene de híbrido porque estoy trabajando con individuos de la primera generación filial que viene de líneas puras, y en este caso hablamos de dihíbrido, que hace referencia a dos porque estamos evaluando dos caracteres.
color de la semilla y textura de la semilla. Ahora, cuando Mendel realizó este cruce entre estos individuos de la F1, quizás lo que él esperaba obtener eran individuos que fueran verde lisos y algún individuo que fuera amarillo rugoso, porque él ya sabía que había un carácter escondido que podía reaparecer. Pero lo que Mendel obtuvo es de estos resultados, de este cruce entre dos híbridos, fue que había descendencia con una gran variedad de caracteres fenotípicas. Por ejemplo, tenía descendencia que era verde lisa o que era amarilla rugosa, como lo que él esperaba encontrar por uno de los parentales, pero además encontró que había diferente combinación, que además de encontrar individuos que eran verdes, estos eran rugosos también, o que podía encontrar individuos que eran amarillos y eran de textura lisa. Entonces esto le llevó a concluir a Mendel que los rasgos se heredaban de manera independiente. Y de esta forma, él postuló su tercera ley, conocida como ley de la transmisión independiente, que establece que los rasgos se pueden heredar de manera independiente. En este tipo de cruce de híbrido, la proporción fenotípica que Mendel encontró fue una proporción 9:3:1, es decir, 9 eran verdes lisas, 3 eran verdes rugosas, 3 eran amarillas lisas y 1 era amarilla rugosa. Y veámoslo con el cuadro de Punnett. Entonces, sabemos que es un cruce híbrido y sabemos que estos individuos van a dar diferentes gametos. Entonces, ¿qué tipo de gameto puede dar este individuo híbrido? Puede dar un gameto en el que tenga A y el que tenga B, que es este, ¿sí? O puede dar otro gameto en el que se obtenga la A, el cromosoma que tiene el gen o el alelo A mayúscula, se combine con el cromosoma que tenga el alelo B minúscula. Después puede tener otro gameto donde la minúscula se combine con el A mayúscula, que es el que observamos acá, o el A minúscula se combine con el B minúscula, que es el que encontramos acá. Y lo mismo ocurriría con el otro parental porque son idénticos, son de la misma generación filial. Y de esta manera lo que encontramos es que 9 de estos individuos van a ser verdes y lisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que 3 van a ser verdes y rugosas, 1, 2, 3, y que 3 van a ser amarillas lisas, 1, 2, 3, y que una va a ser amarillo rugoso. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que se obtiene esta proporción fenotípica. No se preocupen mucho, al final de este video, cuando retornemos en la clase, entre todos vamos a hacer algunos ejercicios para familiarizarnos con la distribución de los gametos y el cuadro de Punnett. Ahora, algo que es muy importante es que si bien muchos genes siguen este patrón de herencia independiente, hay que señalar que Mendel tuvo mucha suerte, porque estudió caracteres o genes que se encontraban en cromosomas separados, y esto les permitía que tuvieran una distribución independiente en los descendientes. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay algunas características génicas o algunos genes que están ligados porque se encuentran en el mismo cromosoma, y por lo tanto esta ley no se va a cumplir para ese tipo de genes. Entonces, a partir de los estudios y la ley de herencia planteada por Mendel, se puede reconocer la importancia o la relevancia de su trabajo. Primero, a partir del estudio de Mendel, él pudo proponer una nueva teoría conocida como la teoría de la herencia particular. Y de acuerdo con esta teoría, los caracteres están determinados por unidades discretas que se heredan intactas a lo largo de las generaciones. Hoy en día sabemos que estas unidades discretas hacen referencia a los genes. Este modelo explicaba muchas observaciones que no eran explicadas por la hipótesis de herencia mezclada que les comenté, y también sirvió como marco para un posterior y más detallado entendimiento de los mecanismos de la herencia.
Algo que es muy triste es que la importancia del trabajo de Mendel no se reconoció sino hasta inicios de 1900, después de su muerte, cuando 3 investigadores de manera independiente obtuvieron resultados muy similares a los de Mendel y gracias a su ética, antes de publicarlos, averiguaron si había alguien más que había tenido resultados similares. Y ahí redescubrieron el trabajo de Mendel y se habían dado cuenta del trabajo tan minucioso y detallado que había realizado este monje y bueno, lo sacaron a la luz. Algo también que es muy importante de resaltar es que Mendel estableció una forma de enfoque lógico y experimental al estudio de la herencia que todavía se emplea hoy en día. Como resumen de esta presentación, podemos decir que, o podemos concluir que Gregorio Mendel estudió la herencia de los rasgos de plantas de guisantes y propuso un modelo donde pares de elementos heredables o genes especifican los rasgos. Al cruzar 2 razas puras o líneas puras, todos los individuos hijos, es decir, la F1, van a presentar un solo fenotipo, aunque tienen información para ambos caracteres. Es decir, que aunque expresen un único fenotipo, no quiere decir que la información de uno de los fenotipos de los parentales desaparezca, sino que es mantenida en la constitución genética de esos individuos, pero está escondida, oculta. Cuando un organismo hace gametos, cada gameto recibe solo una copia del gen que es seleccionada al azar. Y esto se conoce como la ley de la segregación independiente y la explicamos por lo que ya sabemos hoy del proceso de meiosis. También podemos concluir que la ley de la transmisión independiente de Mendel establece que los alelos de 2 o más genes diferentes se reparten en los gametos de forma independiente el uno del otro. Recordemos que esto es únicamente si hablamos de genes que se encuentran en cromosomas diferentes. Y por último, podemos decir que el cuadro de Punnett puede utilizarse para predecir genotipos, combinaciones de alelos y fenotipos, que son los rasgos observables de la descendencia de cruces genéticos. Y hasta aquí va esta presentación. Los invito a que se vuelvan a conectar a clase para que entre todos realicemos ejercicios que nos ayuden a incorporar estos nuevos conceptos.